Sí, vamos a iniciar. Dios es bueno. Dios es bueno. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos a ti gloria. Te damos a ti honra. Te damos a ti honor, el poder, la magnificencia. Gracias porque nos permites estar aquí. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu reino. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana. Gracias porque hasta el día de hoy nos has ayudado. Hasta este momento nos has ayudado. Y pedimos, Señor, que tú vengas, Señor, respondiendo, Señor, a todas, Señor, las necesidades de tu pueblo. Que vengas obrando poderosamente en cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo venga sobre esta congregación. Pedimos en esta hora, Señor, que tú nos hables con tu palabra, que nos hables, que nos enseñes las verdades de tu reino, que toda palabra que no procede de ti sea puesta en tierra, sea quitada, y que nos hables, nos enseñes lo que hoy quieres hablarnos. Te lo pedimos, Padre Celestial. Queremos escuchar tu voz, la voz de tu Espíritu, la voz del Espíritu Santo. Sé nuestro maestro, sé nuestro guía, sé nuestro líder. Sé tú el maestro esta noche, Espíritu de Dios, Espíritu de vida. Sopla y háblanos cada una de esas palabras que tú tienes para nosotros. Y haznos entender tu voluntad. Haznos entender tu reino, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Y decimos, ok, vamos a hablar de la reforma. ¿Cuántos han escuchado hablar de la reforma? ¿Alguien ha escuchado hablar de la reforma protestante? ¿Y por qué a los cristianos se les llama protestantes? ¿Sí? ¿Se había escuchado que les decían así a los cristianos? Bueno, los evangélicos, pues, porque al día de hoy supuestamente existen más de 3,000 denominaciones que se dicen ser cristianas. ¿Sí están conmigo? Al día de hoy existen más de 3,000 denominaciones religiosas que dicen llamarse cristianas. ¿Sí están conmigo? Entre ellas católicos, entre ellas testigos de Jehová, entre ellas mormones, entre ellas adventistas, entre ellas luz del mundo, entre ellas un sinnúmero de cultos, de movimientos que dicen llamarse cristianos. Y hoy vamos a hablar de la reforma. Hace unos días acaban de cumplirse 500 años de la reforma, del inicio de la reforma protestante. Diga como 500 años. ¿Alguien ha escuchado hablar de Martín Lutero? Hace 500 años de la reforma que se inicia con Lutero allá en Alemania, y vamos a leer algunas cosas y vamos a ver por qué tiene que haber una separación del catolicismo. ¿Sí está conmigo? ¿Alguien está aquí conmigo o no? Tenemos que hablar por qué tiene que haber una separación del catolicismo y por qué tú y yo tuvimos que dejar de ser católicos. ¿Alguien diga gloria a Dios? Ok, vamos a leer ahí el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 29 al 31. Hechos de los apóstoles. Y estas son palabras del apóstol Pablo. Ayúdanos, Padre. Hechos de los apóstoles, capítulo 20, versículos del 29
al 31. Alguien diga gloria a Dios. Estas son palabras del apóstol Pablo. Ayúdeme a leerlo, por favor, y dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Diga conmigo, entrarán. No le escucho, entrarán. Estas son palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando que iban a entrar, ¿qué cosa? ¿Lobos qué? Lobos rapaces. ¿Entrarán qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Diga como entrarán. No le escucho, entrarán. ¿Entrarán qué cosa? Lobos rapaces que no perdonarán ¿a quién? Al rebaño. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estas son palabras del apóstol Pablo. Verso 30. Y de vosotros, estas palabras se las estaba hablando a la iglesia que estaba en Grecia y cerca de Israel. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que ¿qué? Que hablen cosas que hombres, dice, se van a levantar en medio de ustedes lobos rapaces y hombres perversos que hablarán cosas que perversas, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a quienes. Mire, si van a levantar, dijo el apóstol Pablo, después de que yo me vaya, se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño y que van a afectar a los discípulos, y se van a levantar hombres perversos que hablarán cosas perversas para arrastrar. Diga como arrastrar. No le escucho, arrastrar. Arrastrar tras sí a quienes, a los discípulos. Verso 31. Por tanto, ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Por tanto, ¿qué? Ayúdeme. 1, 2, 3. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada. ¿Cuántos años habló el apóstol Pablo de esto? ¿Cuántos? 3 años de día y de qué? Hablándoles qué? Que se iba a levantar un movimiento dentro de la iglesia del Señor, donde iba a haber lobos y donde iban a haber hombres que perversos y que iban a arrastrar a quienes, a los discípulos. Alguien diga gloria a Dios. No le escucho, gloria a Dios. El apóstol Pablo usa esta palabra, lobos rapaces. Diga como lobos rapaces. Alguien diga gloria a Dios. Se parece a lo que el Señor Jesús habló en Mateo 7:15. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Se parece a lo que el Señor Jesús habló en Mateo 7:15. Mira lo que dice. 7:15. Se trabó. ¿Alguien trae la Biblia? A ver. A quien le encuentre una coca. Una coca. Una Pepsi, pues. La coca para Josué dice. Dice, mira lo que dice. 7:15 de Mateo. Guardaos de los falsos, ¿qué? Falsos profetas
que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? Con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué cosa? Lobos rapaces, diga como lobos rapaces. ¿Quién dijo lobos rapaces? El apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo parece que se estaba refiriendo a una palabra que el Señor Jesús ya había hablado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Guardaos de quiénes. Lobos rapaces, hombres perversos. Parece que está hablando de falsos ¿qué? Diga conmigo, falsos profetas, falsos líderes, falsos enviados. El apóstol Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, diga como lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y serán hombres perversos que hablarán cosas perversas y que arrastrarán a los discípulos, diga como arrastrarán a los discípulos. Y el Señor Jesús dice que los falsos profetas, falsos líderes, falsos enviados son como lobos que, diga conmigo, tienen piel de oveja aparentemente, pero por dentro son lobos que rapaces, diga como líderes. Aquí está hablando de líderes, aquí está hablando de predicadores. ¿Sí está conmigo o no? ¿Sí me sigue o no? Ok, ¿qué es un falso profeta? Según lo que dice la palabra, según lo que dice la Torá, un falso profeta, vamos a leerlo rápido. Deuteronomio 13:1. Deuteronomio 13:1. ¿Qué es un falso profeta? ¿Qué es un lobo rapaz? Cuando se levantare en medio de ti, ¿qué, hermanos? Ayúdeme a leerlo, por favor, ayúdame, Espíritu Santo. Cuando se levantare en medio de ti, ¿qué cosa? Profeta o soñador, diga como soñador de sueños. Y te anunciare señal o prodigio. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciéndote, vamos en pos de qué. Diga conmigo, te aparta de Dios. Te dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y te dice, sirvámosles. Diga conmigo, vamos a servirles. Te llevan en pos de otros dioses. Los falsos profetas, los lobos rapaces, los hombres perversos, te llevan en pos de otros ¿qué? Pueden llamarse testigos de Jehová. ¿Sí está conmigo? Cuando se levantó el becerro de oro, ¿qué fue lo que dijeron? Israel, estos son tus dioses que te sacaron ¿de dónde? De Egipto. ¿Y era verdad? Y dijeron, este es Jehová. Y pudieron hasta ponerle el nombre de Dios ahí, pero eran otros dioses, diga como otros dioses. Te llevan a otros dioses y te llevan a ¿qué? Servirlos. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? ¿Recuerda? Jeroboam levanta ¿cuántos becerros de oro?
¿Sí recuerdan, no? Levanta 2 becerros de oro, digamos 2 becerros de oro. ¿Y qué dice Jeroboam otra vez? Estos son los dioses que te sacaron ¿de dónde? De la tierra de Egipto, digamos otros dioses. ¿Y te llevan a qué? A servirlos. Atención, los falsos profetas pueden decirte en el nombre de Jesús, pero la pregunta es, ¿de qué Cristo? ¿De qué Jesús? ¿A poco la iglesia tradicional no tiene muchos chuchos? ¿Alguien está aquí conmigo o no? Es que me dice que en el nombre de Jesús, sí, pero ¿de qué Jesús? Porque la iglesia tradicional tiene que el Cristo negro, que el Cristo blanco, que el Cristo güero, que el Cristo... Diga como otros dioses. ¿Y te llevan a qué? A servirlos, diga como a servirlos. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo, después de que yo me vaya, atención, después de que yo me vaya, ¿dónde fue donde mataron al apóstol Pablo? En Roma, diga como en Roma. ¿Alguien sabe cuál es el símbolo de Roma? Dilo fuerte. Diga como la loba. ¿Cuál es el símbolo de Roma? Diga conmigo, después de que él muriera, se iban a levantar lobos rapaces. ¿Dónde murió el apóstol Pablo? En Roma. ¿Cómo murió? Decapitado. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Dónde murió el apóstol Pablo? Diga conmigo, decapitado. Decapitado por Nerón. ¿Aprendes esto? ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado por Nerón. Y ahí en Roma se empezaron a levantar lobos rapaces, falsos líderes, falsos maestros, y empezaron a engañar a los discípulos. Diga conmigo, en Roma. No lo escucho, en Roma. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? La pregunta es, ¿cómo nació la iglesia del Señor? ¿Dónde nació la iglesia del Señor? Porque la iglesia tradicional católica te dice que la iglesia del Señor nació según el concepto católico. Pero la iglesia del Señor, atención, no es algo que haya nacido en los días de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sino es algo que ya venía desde los días de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Ya como desde los días de Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham se le dio la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 12:3, mira lo que dice. A Abraham se le dio la promesa. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré. Y serán benditas, diga como serán benditas, en ti todas las familias de la tierra. Diga como todas las familias. Está hablando de una fe como la de Abraham. Está hablando de una fe hebrea. Alguien diga gloria a Dios. No está hablando de una fe romana. No está hablando de una fe anglicana o inglesa. No está hablando de una fe americana. ¿Alguien me escucha o no? Está hablando de una fe parecida al patriarca de la fe. Diga como la fe de Abraham. En ti, diga como en ti.
serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ya estaba la promesa ahí? Mire lo que dice Génesis 16:5. A ver. Perdón. Alguien alabe el nombre de Dios. 17:5, por favor. 17:5, mire. ¿Ya puedo borrar esto? 17:5. ¿Alguien léalo, por favor? ¿Cómo se llamaba él? ¿Qué significa Abraham? Diga conmigo, padre. No, padre exaltado. Pero ¿por qué el Señor le cambia el nombre de Abraham a agregándole qué? Una letra llamada Hei en el hebreo. ¿Por qué le agrega una H? Porque el Señor le dice, tu nombre ya no será Abraham, sino será Abraham. Diga como Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre como Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Diga como padre de naciones. ¿Padre de qué? Padre de naciones, padre de gentiles. Por eso nosotros podemos llamarlo nuestro Padre Abraham. Nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro Padre Abraham. Uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Mano derecha, nuestro Padre Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Tú le puedes llamar Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, porque el Señor le dijo, tu nombre ya no es Abraham, padre nada más de un pueblo, sino serás padre de naciones, de multitudes, de gentiles, de muchas naciones. ¿Cuántos dicen amén? Dígame si no está hablando el Señor de las naciones, de los pueblos, de la iglesia, pues. Verso 6. Y te multiplicaré, ¿qué? Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Diga conmigo, gentiles. Y haré gentiles de ti. Y haré naciones y reyes saldrán de ti. Diga conmigo, de la fe de Abraham. De la fe hebrea. No de una fe romana. Alguien diga gloria a Dios. ¿Por qué usted tuvo que salir del catolicismo? ¿Por qué usted tuvo que evolucionar? Porque usted tuvo que salir de ahí para ser injertado en la fe de Abraham. ¿Por qué el católico tiene que salir de ahí? Porque es la loba. Donde están los lobos y donde debe de huir el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El sábado yo tengo una palabra para usted, para mí. Yo renuncio a ser católico. Amén. Vamos a renunciar a pactos, vamos a renunciar a los que a todo lo que hicieron. Porque su alma está codificada, nuestras almas están codificadas tan mal por todo eso que tiene que ser reconfigurada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos van a renunciar al catolicismo? No vayan a llorar.
Que llega el 2 de febrero y usted es cristiano, pero ahí está comiendo el tamalito a escondidas. Llega el Día de Muertos y usted allá comiéndose el pozole en la tumba, sentado. Sentado, ¿cómo vea, pa? Está bueno el pozole, ¿eh? ¿Cuál, pa? Pues aquí está abajo. El que entendió, entendió. ¿Dónde fue? No fue a ver a mi abuelo. ¿Cómo que su abuelo, si ya está muerto? Sí lo fue a ver al panteón. Nos echamos unas caguamas con mi abuelo. Renuncio al catolicismo. Ahorita yo le voy a enseñar. Ya como fe de Abraham. ¿De dónde viene? Viene desde Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Luego llegaron los días de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? ¿Los días de quién? Y les tocó salir de Egipto. Diga conmigo, salir de Egipto. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Moisés e Israel y las naciones salieron de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Usted tuvo que salir de Babilonia también, ¿o tiene que salir? Éxodo 12:37. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Partieron los hijos de Israel de dónde? ¿De dónde partieron? De Ramsés a Sucot. ¿Como cuántos hombres? 600,000 hombres de a pie. Sin contar quiénes. Los niños, o sea, iban millones de hebreos. Siguiente. También subió con ellos grande multitud, ¿qué? Diga como las naciones. No lo escucho, las naciones. ¿Sabes cuántos salieron de Egipto? Entre 3 a 5 millones de hebreos. Pero ¿sabes cuántos salieron de las naciones? ¿El doble, el triple o el cuádruple? ¿Alguien me escucha o no? ¿Quiénes salieron de Egipto? Nosotros decimos Israel, pero se nos olvida. Salieron las naciones con Israel. No lo escucho, las naciones. ¿No estará tratando de decirnos algo Dios? ¿No estará tratando de decirnos, tú estás unido a una fe que viene desde Abraham? Tú estás unido a un pueblo, estás injertado a un pueblo, al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, salieron. A todos ellos les llegó la Torá, Éxodo 20. Éxodo 20. Habló Jehová Dios todas estas palabras que, diciendo, verso 2, yo soy quien. Mira quién le estaba hablando. Le estaba hablando al pueblo de Israel. Recuerde a quiénes salieron de Egipto. ¿Sí estoy explicándome o no? De Egipto no nada más salió Israel. Salieron las naciones, diga como las naciones. Así como tú y yo. Por medio de la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Y a todos, tanto judío como no judío, habló el Señor estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó, ¿de dónde? Que de la tierra de Egipto. ¿De casa de qué? De servidumbre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, dos pueblos.
les da la ley, les da la Torá, les da la palabra. ¿Cuántos dicen amén? En Éxodo 16 les da el Shabbat. Mire Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de quienes. Acuérdense que iban Israel y las naciones juntos. ¿Cuántos dicen amén? Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de donde, de la tierra de Egipto. Verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón. ¿En dónde? En el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová. ¿En dónde? En la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de ¿qué, hermanos? A las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta ¿qué? A todos estos pueblos. Siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo les haré llover pan. ¿De dónde? Del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los prueben si andan en ¿qué, hermanos? Si andan en mis mandamientos o no. Mas en el sexto día prepararéis para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Siguiente. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de donde. Israel tenía hambre, querían pan, querían carne, y el Señor les dijo: ahora, en este momento, es el momento oportuno donde yo los voy a santificar y les voy a dar algo que ustedes han perdido, que se llama el Shabbat, el día de reposo, el día de Jehová, el día del Señor. Ahí se los dio el Señor, no en Éxodo 20. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y el Shabbat para quién? Para Israel y las naciones. ¿Alguien vio el video que les mandé o no? ¿Alguien vio el video que les mandé? Se para un, ¿qué es? Es como cardenal, ¿no? Y donde dice: yo quiero que me prueben bíblicamente de que el domingo es el día del Señor. ¿Se está conmigo? Y es irrefutable, hermanos. ¿Y sabe quién fue el que dijo que el día del Señor era el domingo? La loba. Los lobos rapaces. ¿Y quiénes son los lobos rapaces? La Santa Iglesia Católica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alguien diga aleluya. Así era el principio. Después llegaron los días de David y Salomón. ¿Cuántos dicen amén? Y habla la Biblia de que vino en Primera de Reyes 10 una reina llamada la reina de Saba. ¿Alguien ha escuchado hablar de ella? Primera de Reyes 10, capítulo 10, verso 1. La reina de Saba viene desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Diga conmigo: escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Sabe qué significó eso? ¿Sabe qué significó eso? Que la reina que venía desde lejos y que venía desde Etiopía dijo: yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Diga conmigo: la fe de Abraham. En ese momento no había Roma. En ese momento no había cardenales. No había ni papa.
Y la reina de Saba venía desde Etiopía con una caravana tan grande. Y dicen escúchame, los historiadores, y dicen las sagas judías que ella dijo: yo creo en el Dios de Salomón. Dígame si eso no es venir a la fe. Dígame si ese tipo de conversión de la reina de Saba no es como si nosotros decimos: yo quiero acercarme a Jesucristo. Porque lo que nos han enseñado desde mucho tiempo es que ellos son aparte, nosotros somos aparte. Ellos creían, pareciera que ellos creían en un Dios y nosotros estamos creyendo en otro. Y dígame si son dioses distintos o es el mismo Dios. ¿Sabe qué me dijo una mujer este domingo? Ahí donde yo voy ya no recogen diezmos. Eso es del antiguo. Ya recogemos ofrendas nada más. Diga conmigo: otros dioses. ¿Es el mismo o es uno distinto? ¿Sí me está escuchando o no? Tenemos 500 años de reforma y parece que estamos más confundidos que nunca. Hay otra iglesia donde dicen: eso de caerse, eso ya no. Estamos en la gracia. Diga conmigo: otros dioses. Yo por eso el domingo le voy a enseñar qué es lo que debe de hacer la iglesia verdadera. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia verdadera debe danzar, debe alabar al Señor con sonido de bocina. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia del Señor tiene que alabar con címbalos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La iglesia del Señor, escúchame, aplaude. La iglesia del Señor hace esto, lo otro. La iglesia del Señor ofrenda, diezma. La iglesia del Señor lee la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Usted dígame si un católico lee la Biblia. ¿Sabe usted que el catolicismo prohibía la lectura de la Biblia? ¿Alguien sabía esto? Estaba prohibido, penado. Penado. ¿Sabe por qué muchos de ustedes no les gusta leer la Biblia? Porque ahí en su alma está codificada todavía. Porque el católico no lee la Biblia. Usted ya no es católico. Usted es hijo de Dios. Usted es un hijo de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Y el pueblo de Dios se le llama el pueblo del libro. ¿Cuántos dicen amén? Diga como el pueblo del libro. No le escucho, el pueblo del libro. Para ellos el libro es todo. Por eso tenemos que renunciar. Y muchos demonios se van a ir. Y nuestra vida va a cambiar cuando haya una verdadera reforma. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Y vino la reina de Saba desde lejos y escuchó todos esos esplendores, todo ese esplendor de Salomón. Y vino y escuchó la sabiduría y se convirtió al Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y se fue convertida al Dios vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Llegaron los días de Esther. ¿Cuántos recuerdan los días de Esther? Donde Amán quería matar a quienes. Había un pueblo que le estorbaba. Diga cómo le estorbaba. ¿Por qué le estorbaba? Porque no eran igual que los demás. Tenían sus defectos, se equivocaban, porque tú y yo nos equivocamos y tenemos defectos, pero el pueblo de Dios tiene algo: que sabe arrepentirse y volverse a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice Esther 8. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. 8:17.
8:17, ¿lo tenemos? Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento de quién, de rey, los judíos tuvieron ¿qué cosa? Alegría y gozo, banquete y día de qué, de placer. Y muchos, diga como muchos, de entre los pueblos de la tierra se hacían ¿qué cosa? ¿Se hacían qué? Se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre. Ok, aquí está. Aquí nunca está hablando de lo que ahorita se conoce como judaísmo. Judío ¿significa qué? Adorador del nombre, diga como adorador del nombre. Que te digan, te vas a convertir, ¿quieres convertirte en un adorador de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Es lo mismo. Aunque esto tiene más peso porque es ¿no es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿No Cristo era un adorador? ¿No dijo, y en medio de la congregación te adoraré, te alabaré? ¿Cuántos dicen amén? Enseñaré tu nombre a mis hermanos. Dice en Hebreos, ¿lo han leído? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Estos judíos, estos, de los días de Esther, deberían de parecerse al cristianismo de hoy. Alguien diga gloria a Dios. El problema fue, seguimos, esto era en los días de la reina Esther. Aquí no había templo en Jerusalén. ¿Sí me escucha? No había templo. Pues ¿en dónde adoraban? Su corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿A dónde oraba Daniel? No había ni templo, ¿sí recuerda? Y él abría sus ventanas y sus puertas hacia Jerusalén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A dónde oraba él? Muchos dicen al templo, hermano, no había templo. Como ahora. Seguimos. Llegaron los días del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Los días de quién? Y en Israel habían cuatro movimientos. Sadoquitas, saduceos, que eran los sacerdotes. Fariseos, que de ahí es donde salieron ¿quiénes? Los rabinos. Estaban los esenios, que significan los santos, y que se parece más la iglesia a estos. Amén. Y estaban por último ¿alguien los escuchó hablar? Los celotes.
¿Alguien escuchó hablar de los celotes? ¿En la Biblia ha leído de los celotes? ¿Quiénes eran los celotes? Explico rápido. Celotes eran los extremistas. ¿Sí me explico o no? ¿Qué hace un extremista? Si no concuerdas con él, ¿qué hace el extremista? ¿Te golpea? Y si bien te va, te golpea. Y si mal te va, te mata. Los celotes buscaban la independencia de Roma, digamos, de independencia de Roma, por medio de las armas. Los saduceos eran todos los sacerdotes. Anás, Caifás, todos los sacerdotes, digamos, todos los sacerdotes, llamados sadoquitas o hijos de Sadoc. Hijos de Sadoc. Y estaba también los fariseos, de donde nació el rabinato o los rabinos, digamos rabinos, las escuelas rabínicas, las dos escuelas rabínicas más importantes en los tiempos del Señor Jesús era la de Gilel y la de Shammai. Diga como Gilel y Shammai. Estos eran fariseos, pero habían unos cuartos llamados esenios. Diga como esenios. Esenios significa los santos. Ellos vivían en comunidades. ¿Alguien ha escuchado hablar de los menonitas? ¿Alguien ha visto los menonitas? ¿Los ha escuchado? Los menonitas viven en comunidades. Así los esenios. ¿Dónde viven los menonitas? Fuera de las civilizaciones. Así vivían los esenios. ¿Sí está conmigo? Para que alguien se volviera esenio, tenía que decir: yo quiero ser un esenio. Y se le probaba por 2 años para ver si era un hombre de fe, si era un hombre entregado a las escrituras. ¿Alguien me escucha? Si era un hombre de disciplina, digamos disciplina. Y al momento de entrar a la comunidad de los esenios, tenía que vender todas sus propiedades, digamos vender todo. Y lo que se vendía era repartido en las necesidades de todos. ¿No le suena esto conocido? Estos se parecen a la iglesia primitiva, pero estos eran antes de que viniera el maestro. Ellos les debemos a los esenios. ¿Sabe qué le debemos? ¿Dónde está su Biblia? ¿Dónde está su Biblia? ¿Quién trajo Biblia? A ver, a los esenios le debemos la escritura. ¿Ha escuchado hablar de los rollos del Mar Muerto? En el Mar Muerto se encontraron unas cavernas donde había unas ollas con rollos de la escritura, gracias a que eran hombres de la palabra de Dios. El esenio estaba obligado a diariamente leer la palabra, digamos diariamente. Le llamaban los santos, le llamaban los jasídicos, digamos jasídicos. ¿Jasídico qué es? El piadoso, el santo. Metidos de lleno. Y vino el Señor Jesús. Estamos hablando de cómo estaba dividido en facciones el pueblo de Israel. ¿Sí está conmigo? Estaba dividido en movimientos, diga como movimientos. No lo escucho, movimientos. Y por ahí salió un quinto movimiento, llamados
¿Alguien sabía esto? Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los esenios, estaban los celotes, y nació un quinto movimiento llamado nazarenos. Diga conmigo, todos eran judíos. ¿Cómo se llamaba el movimiento? Nazarenos. Alguien diga gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos 24:5. Hechos 24:5. Porque hemos hallado que este hombre, diga como Pablo, es una plaga y promotor, diga como promotor de OmniLife, de Herbalife. Para que se dé una idea, ¿qué es un promotor? Alguien que se te acerca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un promotor de sediciones entre todos los judíos, diga conmigo, nos está dividiendo. De por sí ya estaban divididos, ¿no? Nos está dividiendo por todo el mundo. Diga conmigo, por todo el mundo. Porque si usted no sabía, escúcheme, estaba el Imperio Romano, pero antes de que el Imperio Romano se hiciese llamar cristiano, toda Europa, gran parte de Asia, gran parte de África, estaba lleno de sinagogas. ¿Alguien me escucha? Era la religión la más fuerte. En el año 70, cuando es destruido el templo, nada más en Jerusalén, nada más, habían 400 sinagogas. ¿Alguien me escucha? Y si usted ve las sinagogas, si usted no sabe qué es una sinagoga, usted cuando la vea se va a ir con la finta, va a decir, eso es un templo. ¿Sí está conmigo? Haz de cuenta que si usted no supiera lo que es una iglesia, esto podría ser una sinagoga. Así, con sillas y todo. La sinagoga es el antecesor de lo que son los templos o las iglesias cristianas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguien me escucha o no? Entonces, a Pablo se le estaba levantando diciendo que él era líder de un movimiento judío. Diga como movimiento judío. Nunca dijeron movimiento romano. ¿Alguien diga gloria a Dios? ¿Llamado qué? ¿Y por qué nazarenos? Por Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Por qué nazarenos? Jesús Nazareno, Rey de quiénes? Porque ellos predicaban a Jesús de Nazaret. Yeshua Hanotzli. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Era una fe hebrea. No era una fe romana. No era una fe de hostia. No era una fe de sotana. ¿Alguien está aquí conmigo? No. No era una fe de Dominis Patri.
¿Alguien me escucha? Porque la gente dice, es mi religión. La pregunta es, ¿cuántos años tiene tu religión? Tu religión es nueva. Porque la fe de Abraham es esta. ¿Pero por qué? ¿Y qué con los fariseos? Ah, es que los fariseos resulta que tienen dos leyes. Resulta que tienen la escrita y la otra. ¿Sí está conmigo o no? Y han hecho de su religión, escúchame, un sistema. Por eso se fueron fragmentando, porque esta fe debería ser una y se fue haciendo cada quien a sus ideologías, escúchame, pero nació el movimiento nazareno, que era la fe del Mesías, que era la misma fe de Abraham, la misma. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente en toda la revelación de la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, ¿cuándo nació la Iglesia Católica? Se destruyó el templo el templo de Jerusalén se destruyó en el 70. Los fariseos, escúcheme, los saduceos ahí fue donde perdieron, porque los saduceos eran los del templo y se quedan sin templo y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, rabinos? ¿Qué vamos a hacer? Y los rabinos dicen, tenemos la solución. Así que o nos siguen o se acabaron ustedes. Y entonces muchos de los saduceos hoy se apellidan Cohen. ¿Sí está conmigo? Muchos judíos que se apellidan Cohen en la actualidad son descendientes directos de los sacerdotes. Y han seguido una religión muy parecida a la de Abraham, muy parecida. Pero no es la de Abraham. No es la fe de Abraham. Diga como muy parecida. Pero no es. Pero entonces está algo que surgió ahí, llamado el movimiento nazareno, de puros judíos, creyentes en el Mesías, creyentes en la fe de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Y pasaron los años y ese movimiento empezó a crecer. ¿Alguien me escucha? Mientras la sinagoga decrecía y la sinagoga era, escúchame, era perseguida. Es lo que no entendieron, que si escúchame, ya todo estaba hecho, el modelo estaba hecho. El Señor tenía puesto toda la estructura, tenía puestas sinagogas en todos lados. Si ellos hubieran entendido, si el judío hubiera entendido el papel que estaba jugando, todo el mundo hubiera sido evangelizado, hermanos. Así. Nada más por ellos. ¿Alguien me escucha o no? Porque ellos tenían sinagogas en todas partes del mundo. Y hubo otros judíos, como Pablo, como Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Que empezaron a predicarle a los gentiles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el primero que le predicó fue Pedro. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Le predica al centurión. ¿Cuántos recuerdan? Y recibe el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y empieza Pablo, y Pablo es enviado a los gentiles, y muchos gentiles, demasiados, centenas, decenas, miles, empiezan a venir a los pies del Mesías judío, de Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y el problema es de que eran miles, millones, contra miles o decenas de judíos, que eran los maestros. Diga como los maestros. Y cuando empezaron a morir, cuando murió Pablo, Pablo dijo, porque yo sé que después de mi partida, ¿sí lo recuerda? Hechos 20, ¿qué? Lo leímos. Fue la primera cita que les di, ¿cuál es? Hechos 20, 29. Hechos 20, 29. Porque yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de ustedes. ¿Qué cosa? ¿Dónde murió Pablo? En Roma. Lobos rapaces que no perdonarán. ¿A quién? Diga como no perdonarán al rebaño. Siguiente. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas que perversas para arrastrar a quienes. Diga como arrastrarlos. ¿Y qué fue lo que pasó? Se murieron los apóstoles, se murieron los discípulos que estaban allegados a los apóstoles y se empezaron a levantar los supuestos padres de la iglesia. Porque si usted le dice a un cristiano y le dice, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Ireneo, y te empiezan a decir otros nombres, pero los padres de la iglesia no son ellos. Deberían de haber sido los apóstoles. ¿Del movimiento qué? Nazareno. ¿Y qué empiezan a levantarse? Nosotros tenemos que despegarnos. Diga conmigo, separarnos. No lo escucho, separarnos. Separarnos de esta fe. Oye, pero la santa ciudad de Jerusalén, no. Nosotros tenemos ahora la santa sede. ¿Has escuchado hablar de la santa sede? ¿Cuál es la santa sede? Ahora tú en este momento tienes una doble nacionalidad, porque eres mexicano, pero también es romano, ¿verdad que sí? ¿Se lo había escuchado o no? Diga conmigo, lobos rapaces. Y se empezó a levantar un movimiento que empezó a prohibir las escrituras. ¿Me escucha? Empezaron a prohibir las fiestas del Señor, empezaron a prohibir las escrituras, empezaron a prohibir el día del Señor, y de repente dijo alguien, ay, a mí se me antoja que mejor vengamos el domingo. ¿Qué les parece? Oye, pero la Biblia dice, no, eso no me importa, nosotros vamos a reescribir esto. Bueno, escríbelo, lo escribió. A partir de mañana, nadie puede adorar en sábado. Todos adorarán en domingo. ¿Sí está conmigo o no? Diga conmigo, lobos. Se empezó a crear una religión sin poder, sin milagros. Dígame, si en la iglesia tradicional hay poder, hay milagros. Hay milagros. Hay poder de Dios, hay profecía, hay revelación, hay fiestas del Señor. ¿Cuáles son las fiestas? Las mismas fiestas de la Wicca, escúchame, las mismas fiestas de la Wicca. ¿Alguien sabe qué es la Wicca? ¿Alguien sabe qué es la Wicca? ¿No sabe qué es Wicca en inglés? El satanismo. De la brujería, las mismas fiestas de la Wicca son las mismas fiestas que celebra la religión, la institución católica, apostólica, romana. Ya como las mismas. 31, 1 y 2 de noviembre, 21, 22, 23 y 24 de diciembre. ¿Alguien me escucha? 2 de febrero, 21 de marzo. ¿Qué es lo que hace la gente el 21 de marzo? ¿A dónde van? A llenarse de demonios. 1 de mayo. 1 de mayo, ¿qué es? Y el trabajo. Etcétera, etcétera, etcétera. Diga como las mismas. 14 de febrero, ¿recuerdan? Les hablé. Las mismas. Dígame si usted cree
que entonces la reforma sí era necesaria. Y se fue el apóstol Pablo y se fueron los apóstoles y la iglesia empezó a ser llenada de lobos, digamos lobos. Pero llegó la cosa a ponerse peor, porque la loba, ¿cuántos saben qué es la loba? Digamos Roma. ¿Sí saben qué es la loba? La que amamanta a Rómulo y Remo. Empezó a agarrar tanta fuerza, tanto dinero, que ¿qué empezó a hacer con los herejes? ¿Alguien sabe? Si tú contradecías a la santa Iglesia Católica, no quedaba otra más que morir. Diga como la loba. No lo escucho, la loba. Entonces en 1517, porque todos los líderes, casi todos los líderes de la iglesia del Señor, pues ya se han vuelto monjes, frailes, ¿qué más? Sacerdotes, ¿qué más? Porque el mismo demonio ya lo sabía. Pero en 1517 hubo una punta de un iceberg que empezó a salir. Diga conmigo, hace 500 años. Un hombre caminando de rodillas entre vidrios, porque estaba haciendo una penitencia. ¿Alguien ha escuchado hablar de las penitencias? Estaba haciendo una penitencia por mi culpa, por mi grande culpa. Y yo, pecador, voy a purificarme con este castigo, con este dolor. Y mientras subía de rodillas entre vidrios, el Espíritu Santo le habló una palabra y le dijo: el justo por la fe vivirá. Diga conmigo una palabra. Y empezó un movimiento hace 500 años, separándonos. No lo escucho, separándonos. ¿Alguna vez escuchó hablar de los hermanos separados? ¿Quiénes son los hermanos separados? ¿Sí saben o no? La Iglesia Católica le dice hermanos separados a los protestantes. Diga como separación. Dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Por qué siguen uniéndose? ¿Por qué siguen? El bautizo, vamos al bautizo. El tamal no importa. Vamos a la tumba, vamos a la tumba. ¿Alguien escuchó el audio que les mandé del apóstol Hugo? Uno al panteón solamente debe de ir a enterrar a su familia. Otras veces debe de abstenerse porque se llena de demonios nada más. Ahora imagínense lo que pasa en Mixquic. ¿Alguien sabe lo que pasa en Mixquic? ¿Ha escuchado hablar de Mixquic, Estado de México? La gente toma, se droga, come entre las tumbas y baila. ¿Alguien se imagina qué pasa? Tiririt, tirit, tiririt, tirit, tiririt, tirit. Miles estaba muy flaca, ¿cuál está bailando con la huesuda ahí? Nosotros fuimos testigos. Yo veía las luces, hermanos. Era un concierto, usted lo ve. Y yo le dije al pastor Iván, ¿y eso qué es? Dije, un concierto.
Me dice, es Miskik. Ay, hermano, parecía que había ido a cantar Vicente Fernández, no sé. Con tanta luz, con tanto sonido. Y ya conmigo necesitamos una reforma para separarnos de ahí. ¿Usted quiere separarse de ahí o no? ¿Fue en vano la reforma? El domingo, el sábado voy a hablar. El sábado. Vamos a ver si acomodamos el servicio, vamos a ver qué hacemos. Pero de las ganas de Rafael, seguiría así. Porque yo quiero separarme y quiero seguir la reforma. Amén. A lo mejor todavía nos toca a nosotros, a lo mejor todavía hay mucha oposición en nuestra mente. A lo mejor todavía hay mucha oposición en nuestro corazón. Y reconozco que algunos son más débiles que otros. Y tenemos que soportar a los débiles. ¿Alguien me escucha? Por amor a ellos. Y si es así, pues no importa, nos congregamos el domingo. Pero usted sabe, debe de saber que de antemano tiene que haber una separación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Terminamos con esto? Porque voy a salir a Guadalajara otra vez. Segunda de Corintios 6:14. ¿Alguien que me quiera acompañar? Nada más tiene que poner 1500, no es casi nada. Le dije a alguien, acompáñame, me dice, sí, nada más pon 1500. Ah, y si nos vamos en taxi, pues más rápido. Segunda de Corintios 6:14, ¿cuántos dicen gloria a Dios? 6:14. 6:14. Ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Siguiente. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Siguiente, vamos. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Siguiente, vamos. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid, salgan. ¿Qué dice el Señor? O sea que tenemos que evangelizar a todos los católicos. Amén. Salud. Diga conmigo, salid. Que quede claro que no estoy hablando del adventismo. El adventismo es otro rollo. Yo estoy hablando hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque no se trata nada más de adorar el sábado, sino señales, prodigios, todo lo que conlleva obedecer la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
¿Habrá valido la pena la reforma? ¿Usted cree que la reforma seguirá? ¿Va a seguir? ¿Alguien cree que la reforma va a seguir? ¿Seguirá? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Va a seguir. Usted se va a dar cuenta hasta dónde va a ir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, se lo vuelvo a decir, vamos a ver si acomodamos otra vez el servicio al domingo por la debilidad de muchos que todavía no entienden esto. Pero que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan la gloria al que vive? Así que los esperamos este fin de semana con la prédica Yo renuncio al catolicismo. Amén. Va a haber liberación ese día. Muchos demonios se van a ir. Si usted viene con la actitud correcta, va a ver cómo vamos a ser libres de todo esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos de aquí nos cuesta leer la Biblia a veces? ¿Nada más a mí? A ver. Tenemos que reprender ese demonio católico. ¿Cuántos dicen amén? Fuera en el nombre del Señor Jesús. Ok, vamos a hacer algo. Traigo las lecciones. Traigo todos los sobres. Ya no tenían sobres. Van a pasar con mi esposa. Ella se los va a dar. Y los que traigan reporte pendiente lo entregan. Que Dios me les bendiga. ¿Alguien fue bendecido hoy? ¿Alguien fue bendecido? Que Dios les bendiga, les guarde y que la reforma siga y llegue hasta donde tiene que llegar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el nombre del Señor Jesús. Shalom Alejem. Estamos despedidos. Pasa a vosotros.